En las pruebas que parecen querer derribarnos, hay una fuerza silenciosa que va creciendo, la fuerza de un alma que sabe anclarse en Dios. Cada viento que nos hace tambalear es una oportunidad para que la fe eche raíces más hondas, para que el corazón se purifique del miedo, de la soledad y del desánimo. Al comprenderlo, reconocemos que el sufrimiento no es señal de que Dios nos abandona, sino el lugar donde Él se acerca mucho para enseñarnos a amar, a ser pacientes y a mantenernos firmes en medio de la vida. Hermanos y hermanas queridos, cada uno de nosotros lleva en el corazón zonas oscuras difíciles de nombrar. Puede ser un cansancio sordo, una herida que nadie toca, una tentación que llega y se va como un viento áspero, o preguntas interminables sobre el sentido de la condición humana. Esas realidades suelen tambalearnos como una barca pequeña que topa con corrientes ocultas y a veces por puro agotamiento perdemos el punto de apoyo en el centro de nosotros mismos, allí donde Dios habita en silencio. Detengámonos un momento, respiremos hondo y dejemos que la palabra encienda el camino. En la carta de Santiago, al comienzo, se nos exhorta a considerar una alegría cuando os halléis en toda clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce perseverancia. No es una alegría ruidosa por fuera, sino la paz discreta de quien sabe que está siendo conducido a través del fuego para que el oro adquiera su brillo más puro. ¿De dónde vienen las pruebas? ¿Acaso Dios nos examina como un supervisor frío? La fe nos muestra que Dios jamás actúa así con sus hijos. Él es Padre, solo sabe amar, solo quiere salvar, solo despierta en nosotros lo mejor. En cambio, la vida, con los límites de nuestra condición, con los errores humanos y los roces sociales, no deja de generar dificultades. Las heridas que nos causamos, los imprevistos de la enfermedad, nuestras decisiones equivocadas, las luchas interiores, todo se mezcla y forma oleajes. Pero en medio de esas olas, Dios permanece como el compañero. No nos empuja al abismo. Si caemos, viene y nos carga sobre sus hombros. No siembra tentaciones. Cuando irrumpen, nos abre una salida. Nos da fuerza para ponernos en pie y aprender a aferrarnos más a Él. Hay días en que sentimos que la vida nos empuja a la izquierda y nos arroja a la derecha, con el corazón confundido y el ánimo desordenado. Entonces es importante no salirnos del centro, no dejar que el ruido externo nos robe la presencia de Dios en el interior. Ese centro no es un yo endurecido, sino el punto de encuentro entre nuestro aliento y la gracia de Dios, donde sabemos inclinar la cabeza y decir: aquí estoy. Quien guarda esa casa interior quizá no se libra de las tormentas, pero ya no se rompe por causa de ellas. La firmeza no brota de negar el sufrimiento, sino de colocar el sufrimiento en su lugar. A los pies de la cruz,
donde el amor convirtió el dolor en salvación. Ahora hagamos un momento de silencio. Y si es posible, abramos las manos como signo de que no retenemos, sino que entregamos. Podemos susurrar: Dios de amor, pongo en tus manos todo lo que soy, mis proyectos inconclusos, mis miedos difusos, mi salud frágil, mi familia, las personas a las que amo y también aquellas a las que me cuesta amar. Que el Espíritu Santo ilumine la realidad que vivo para reconocer tus caminos en las cosas más sencillas. No permitas que cierre el corazón a la gracia. Concédeme valentía para abrirlo, aunque mis ojos sigan húmedos. Una oración tan sencilla no cambia la circunstancia en un instante, pero cambia el corazón para atravesarla de un modo nuevo. Quizá nos preguntemos: ¿por qué llamarlo alegría cuando llegan las pruebas? Porque la alegría aquí no nace de que el dolor sea bueno en sí, sino de que en el dolor la fe se templa, la paciencia crece y el amor se purifica del egoísmo, como la semilla que no puede germinar si no se rompe la cáscara, como el oro que no alcanza su fineza sin pasar por el fuego. Así el alma no puede madurar si pretende una seguridad absoluta. El sufrimiento no es un capricho de Dios, pero en su sabia providencia Él puede tejer el bien a partir de los hilos más enredados de nuestra historia. Y así, cada superación se vuelve una acción de gracias silenciosa. Frente a la tentación, muchos se acusan. Seguro Dios me castiga. Quizá quiere ver si soy digno. Hermanos y hermanas, el Padre del cielo no pone trampas morales para que sus hijos caigan. Él nos llama fuera de la oscuridad con una luz suave. Nos anima a enfrentar con coraje la verdad de nosotros mismos y luego nos toma de la mano para caminar. El pecado tiene consecuencias, el error tiene su precio, pero en todo el perdón permanece abierto. Por eso, cuando caigamos, no quedemos atrapados en una vergüenza paralizante. Levantémonos, busquemos el sacramento de la reconciliación y reanudemos paso a paso la fidelidad. Cada regreso es una ocasión para que el corazón aprenda a amar como ama el Señor, con paciencia, mansedumbre y perseverancia. Tal vez en nuestras familias haya personas que atraviesan enfermedades prolongadas, jóvenes con ansiedad o tristeza, esposos que sienten que ya no tienen más palabras que el suspiro, mayores que se debaten con la soledad. Nada de eso queda fuera del alcance de Dios. Él entra en la habitación estrecha de la pena, se sienta a nuestro lado y susurra: no temas, aquí estoy. De esa presencia silenciosa brota una fuerza extraña y suave. Empezamos a reconocer caminos pequeños de fidelidad. Una llamada para preguntar cómo estás, una disculpa sincera, un plan de descanso más saludable, una cita con el psicólogo cuando haga falta, una hora de adoración eucarística. La gracia no excluye nuestro esfuerzo.
La gracia enciende ese esfuerzo y lo lleva a dar fruto. No teman colocar la mano en el pecho y decir al Señor: permite que permanezca en el centro de mí mismo donde tú habitas. Al guardar ese centro, ya no nos arrastran los vientos de halagos y críticas, ni las tentaciones pasajeras. Aprendemos a respirar al compás de la gracia y hacer cada cosa pequeña con un gran amor. Y aunque haya días larguísimos y noches muy hondas, sabemos que no estamos perdidos, porque en lo más profundo brilla la luz del resucitado. Entonces la palabra de Santiago se vuelve experiencia viva y no un eslogan. La prueba no aplasta la fe, la hace madurar. Avancemos hacia el final de este momento con una resolución serena. En lugar de preguntar ¿por qué yo?, aprendamos a decir: Señor, ¿qué debo hacer ahora para amar más? Esa pregunta abre la puerta para que el Espíritu nos guíe, para no desperdiciar el dolor, sino convertirlo en abono de cosechas pacientes. Y cada amanecer, cuando asoma la luz, podemos susurrar: Señor, concédeme alegrarme en la dificultad, no porque yo sea fuerte, sino porque tú eres fuerte en mí. Hermanos y hermanas queridos, cada uno de nosotros lleva en el corazón zonas oscuras, difíciles de nombrar. Puede ser un cansancio sordo, una herida que nadie toca, una tentación que llega y se va como un viento áspero, o preguntas interminables sobre el sentido de la condición humana. Esas realidades suelen tambalearnos como una barca pequeña que se topa con corrientes ocultas y a veces, por puro agotamiento, perdemos el punto de apoyo en el centro de nosotros mismos, allí donde Dios habita en silencio. Detengámonos un momento, respiremos hondo y dejemos que la palabra ilumine el camino. En la carta de Santiago, al comienzo, se nos exhorta a considerar una alegría cuando os halléis en toda clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce perseverancia. No es una alegría ruidosa por fuera, sino la paz discreta de quien sabe que está siendo conducido a través del fuego para que el oro adquiera un brillo más puro. ¿De dónde vienen las pruebas? ¿Acaso Dios nos examina como un juez frío? La fe nos muestra que Dios jamás actúa así con sus hijos. Él es Padre. Solo sabe amar, solo quiere salvar, solo despierta en nosotros lo mejor. En cambio, la vida, con los límites de nuestra condición, con los errores humanos y los roces sociales, no deja de generar dificultades. Las heridas que nos causamos, los imprevistos de la enfermedad, nuestras decisiones equivocadas, los combates interiores, todo se mezcla y forma oleajes. Pero en medio de esas olas, Dios permanece como el compañero. No nos empuja al abismo. Si caemos, viene y nos carga sobre sus hombros. No siembra tentaciones. Cuando irrumpen, nos abre una salida. Nos da fuerza para ponernos en pie y aprender a aferrarnos más a Él. Hay días en que sentimos que la vida nos empuja a la izquierda y nos arroja a la derecha,
con el corazón confundido y el ánimo desordenado, entonces es importante no salirnos del centro, no permitir que el ruido externo nos robe la presencia de Dios en el interior. Ese centro no es un yo endurecido, sino el punto de encuentro entre nuestro aliento y la gracia de Dios, donde sabemos inclinar la cabeza y decir: aquí estoy. Quien guarda esa casa interior quizá no se libra de las tormentas, pero ya no se quiebra por causa de ellas. La firmeza no brota de negar el sufrimiento, sino de colocar el sufrimiento en su lugar a los pies de la cruz, donde el amor transformó el dolor en salvación. Ahora hagamos un momento de silencio y, si es posible, abramos las manos como signo de que no retenemos, sino que entregamos. Podemos susurrar: Dios de amor, pongo en tus manos todo lo que soy, mis proyectos inconclusos, mis miedos difusos, mi salud frágil, mi familia, las personas a las que amo y también aquellas a las que me cuesta amar. Que el Espíritu Santo ilumine la realidad que vivo para reconocer tus caminos en lo más sencillo. No permitas que cierre el corazón a la gracia. Concédeme valentía para abrirlo, aunque mis ojos sigan húmedos. Una oración tan sencilla no cambia la circunstancia en un instante, pero cambia el corazón para atravesarla de un modo nuevo. Quizá nos preguntemos: ¿por qué llamarlo alegría cuando llegan las pruebas? Porque la alegría aquí no nace de que el dolor sea bueno en sí mismo, sino de que en el dolor la fe se templa, la paciencia crece y el amor se purifica del egoísmo. Como la semilla que no puede germinar si no se quiebra la cáscara, como el oro que no alcanza su fineza sin pasar por el fuego. Así el alma no puede madurar si pretende una seguridad absoluta. El sufrimiento no es un capricho de Dios, pero en su sabia providencia, Él puede tejer el bien con los hilos más enredados de nuestra historia. Y así, cada superación se vuelve una acción de gracia silenciosa. Frente a la tentación, muchos se acusan: seguro Dios me castiga, quizá quiere ver si soy digno. Hermanos y hermanas, el Padre del cielo no pone trampas morales para que sus hijos caigan. Él nos llama fuera de la oscuridad con una luz suave. Nos anima a enfrentar con coraje la verdad sobre nosotros mismos y luego nos toma de la mano para caminar. El pecado tiene consecuencias, el error tiene su precio, pero en todo el perdón permanece abierto. Por eso, cuando caigamos, no quedemos atrapados en una vergüenza paralizante. Levantémonos, busquemos el sacramento de la reconciliación y retomemos paso a paso la fidelidad. Cada regreso es una ocasión para que el corazón aprenda a amar como ama el Señor, con paciencia, mansedumbre y perseverancia. Tal vez en nuestras familias haya personas que atraviesan enfermedades prolongadas, jóvenes con ansiedad o depresión, esposos que sienten que ya no les quedan más palabras que el suspiro, mayores que se debaten con la soledad. Nada de eso queda fuera del alcance de Dios. Él entra en la habitación estrecha de la pena, se sienta a nuestro lado
y susurra: no temas, aquí estoy. De esa presencia silenciosa brota una fuerza extraña y suave. Empezamos a reconocer caminos pequeños de fidelidad, una llamada para preguntar cómo estás, una disculpa sincera, un plan de descanso más saludable, una cita con el psicólogo cuando sea necesario, una hora de adoración eucarística. La gracia no excluye nuestro esfuerzo. La gracia enciende ese esfuerzo y lo lleva a dar fruto. No teman colocar la mano en el pecho y decir al Señor: permite que permanezca en el centro de mí mismo donde tú habitas. Al guardar ese centro, ya no nos arrastran los vientos de halagos y críticas, ni las tentaciones pasajeras. Aprendemos a respirar al compás de la gracia y hacer cada cosa pequeña con un gran amor. Y aunque haya días larguísimos y noches muy hondas, sabemos que no estamos perdidos, porque en lo más profundo brilla la luz del resucitado. Entonces, la palabra de Santiago se vuelve experiencia viva y no un eslogan. La prueba no aplasta la fe, la hace madurar. Avancemos hacia el final de este momento con una resolución serena, en lugar de preguntar ¿por qué yo? Aprendamos a decir: Señor, ¿qué debo hacer ahora para amar más? Esa pregunta abre la puerta para que el Espíritu nos guíe, para no desperdiciar el dolor, sino convertirlo en abono de cosechas pacientes. Y cada amanecer, cuando asoma la luz, podemos susurrar: Señor, concédeme alegrarme en la dificultad, no porque yo sea fuerte, sino porque tú eres fuerte en mí. De las pruebas salimos más fuertes. Ese recordatorio suave no es un eslogan para optimistas superficiales, sino la experiencia de quienes han probado la sal de las lágrimas y aún así han reconocido allí una gota de miel de esperanza. Hermanos y hermanas, cada situación difícil, ya sea por las circunstancias, por los demás o por nuestra propia torpeza, puede convertirse en una puerta que se abre a un bien mayor. No porque el sufrimiento en sí mismo sea benéfico, sino porque en medio del sufrimiento Dios siembra una semilla de valentía y creatividad, invitándonos a colaborar para que germine, ojalá que en lo más hondo. Cada uno pueda escribir en su corazón como un compromiso humilde: de las pruebas salgo más fuerte. No fuerte en el sentido de rigidez o frialdad, sino fuerte como quien sabe confiar. Quien es dócil ante el Señor y firme frente a la tempestad, fuerte es saber discernir qué soltar y qué guardar, cuándo decir la verdad y cuándo callar, cuándo ir más despacio para que el corazón alcance a oír la voz de Dios. Fuerte es elegir el rumbo con el Señor, sin permitir que el miedo tome el timón de la vida. Cuando el alma se tambalea, la palabra se vuelve un ancla firme. El Salmo nos enseña a susurrar: en tus manos encomiendo mi espíritu, en ti me refugio.
No quedaré confundido. Inclina hacia mí tu oído y sálvame pronto. Sé para mí una roca de refugio, una fortaleza que me salve, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Estas palabras no son solo para leerlas, sino para vivirlas. Encomendar no significa quedarse de brazos cruzados, sino poner cada uno de nuestros pasos al compás del Señor. Cuando encomendamos, dejamos de arreglarnos solos y permitimos que la gracia nos guíe, que la paz de Dios custodie nuestros pensamientos, palabras y acciones. La realidad muestra que quizá haya hermanos y hermanas atrapados en trampas invisibles, una relación tóxica, un miedo antiguo que cubre el presente, un mal hábito aparentemente inocuo que desgasta el alma. El Salmo clama: sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Ese clamor también es el nuestro. Y empezamos a desmontar la trampa con cosas muy pequeñas. Atrevernos a decir no a lo que hiere la dignidad. Buscar un guía espiritual. Reorganizar el horario para dar lugar a la oración. Entrar en el sacramento de la reconciliación con la certeza de que la misericordia es más grande que la culpa. Esos pasos pequeños puestos en las manos de Dios se vuelven un verdadero camino de salida. A veces quisiéramos aclamar un milagro inmediato, pero la mayoría de las veces la gracia crece como una semilla silenciosa. Dios nos transforma en la fidelidad de cada día, en la mesa compartida con gratitud, en una disculpa a tiempo, en la paciencia para cuidar a los nuestros, en las manos que se abren para ayudar a quien es más frágil. Poco a poco notamos que el corazón se vuelve menos iracundo, la mirada menos juzgadora, los pasos menos apresurados. Es la huella del Espíritu Santo. Él nos hace semejantes a Cristo, manso y humilde. Nuestra comunidad recuerde también a quienes están al borde del cansancio, la madre que cría sola, el padre desempleado que intenta mantenerse en pie, el joven sumergido en presiones y expectativas, el anciano preocupado por el futuro de sus nietos. Podemos ser instrumentos de consuelo del Señor con un gesto concreto, una comida compartida, una llamada para interesarnos, una oración silenciosa nombrando a esa persona ante la Eucaristía. Cuando levantamos a otro, en realidad es el mismo Dios quien nos levanta a los dos. La prueba no borra nuestra identidad de hijos de Dios. Al contrario, allí esa identidad se graba más hondo cuando nos atrevemos a decir: Señor, aunque soy débil, te pertenezco. Toda oscuridad pierde fuerza. La tentación deja de ser una condena perpetua y se vuelve una llamada de alerta para enraizarnos más en Dios. La tristeza deja de ser un pozo sin fondo y se vuelve un valle que atravesamos con el buen pastor. Y hasta la culpa puede convertirse en escuela de humildad si dejamos que la misericordia fluya. Hermanos y hermanas queridos, ojalá en cada casa haya un pequeño rincón para el silencio y la palabra de Dios,
Una mesa con la Biblia abierta, una pequeña vela, una imagen sagrada. Cada día reservar unos minutos para decir: Señor, pongo mi vida en tus manos. Cuando esta frase se vuelve nuestro aliento, ya no tememos los vientos de la vida. Sabemos que tenemos la roca donde apoyarnos, la fortaleza donde refugiarnos, el brazo donde cobijarnos. Y así podemos atravesar la tormenta sin perder la paz, afrontar la herida sin perder la misericordia. Si algo nos sigue pesando, pongámoslo juntos sobre este altar interior. Una decisión difícil, una relación que nos pide perdón, un sueño que parecía clausurado. Digámosle al Señor: guíame por tu nombre. Él no nos abandonará. Él conoce la salida del laberinto y nos conducirá al ritmo que soporta nuestra fuerza, sin prisa, sin imposición, pero con firmeza y mansedumbre. Amén